En este vídeo vamos a realizar una serie de ejercicios con logaritmos un poquito más avanzados que el anterior. Y este tipo de problemas nos dan en el enunciado, pues en este caso dos logaritmos, nos dan una serie de logaritmos conocidos, en este caso es 2 y el de 3, y debemos calcular el logaritmo de otros valores usando solamente los datos que nos dan al principio. La manera de realizar estos ejercicios consiste en factorizar los argumentos e ir utilizando las propiedades hasta que en el resultado nos queden logaritmos conocidos. Por ejemplo, en este apartado A tenemos que hallar el logaritmo de 2000 y para eso factorizamos el 2000 como logaritmo de 2 por 1000. Según las propiedades de los logaritmos, logaritmo del producto es la suma de logaritmos. O sea, logaritmo de 2 más logaritmo de 1000. Que cuesta un 0 de más. El logaritmo de 2 nos lo da el problema, 0,3010. Y el logaritmo de 1000, por lo visto en la teoría, en el vídeo anterior, logaritmo de 1000 es igual a 4. Por tanto, solamente nos queda operar, o sea, sumar, y el resultado es 4,3010. Antes de hacer el apartado B, vamos a hacer el apartado E. En el apartado A nos piden que calculemos el logaritmo de 5. 5 lo podemos poner como logaritmo de 10 entre 2. Por las propiedades de los logaritmos, el logaritmo del cociente es la resta de logaritmos. El logaritmo de 10 sabemos que es 1, ya hemos visto en teoría, y el logaritmo de 2 nos lo da el problema, por tanto 0,3010. Resultado será 0,699. Ahora sí vamos a hacer el apartado B. En el apartado B tenemos que calcular el logaritmo de 25. 25 se puede calcular como logaritmo de 5 al cuadrado y aplicando la propiedad de los logaritmos, el logaritmo de una potencia es igual al exponente por el logaritmo de la base. Como el logaritmo de la base, el logaritmo de 5, ya lo hemos calculado antes, tenemos aquí, pues lo utilizamos. Será igual a 2 por 0,699. Simplemente, operando, obtenemos que el resultado es 1,398. Por último, vamos a hallar el logaritmo de 24. El logaritmo de 24, primero factorizamos el 24. 24 es igual a 2 al cubo por 3. Como tenemos un producto, lo descomponemos según las propiedades de los logaritmos en una suma. Logaritmo de 2 al cubo más logaritmo de 3. El logaritmo de 2 al cubo, como tengo una potencia, será igual a 3 veces logaritmo de 2 más logaritmo de 3. Ya tenemos descompuesto el logaritmo de 24 en logaritmos de 2 y de 3 que nos da el enunciado. Por tanto, será igual a 3 veces 0,3010 más 0,4771. Operando, obtenemos 1,3801. Vamos a resolver estos dos ejercicios que son un poquito más avanzados. En el apartado K tenemos que el logaritmo de la raíz cúbica de 0,02 es igual
Vamos a poner la raíz cúbica en forma de potencia. Tendríamos 0,02 elevado a un tercio. Ahora ya sí podemos aplicar las propiedades de los logaritmos y el exponente, un tercio, pasa a multiplicar al logaritmo de 0,02. ¿Qué hacemos ahora con este número decimal? Este número decimal lo ponemos como 2 dividido por 100. Por tanto, ahora ya tenemos el logaritmo de un cociente, será igual a un tercio de logaritmo de 2 menos logaritmo de 100. Como ya sabemos, tenemos un tercio de logaritmo de 2 nos lo da el ejercicio, 0,3010, y el logaritmo de 100 en base 10 es 2. Solo nos queda realizar esta operación y obtenemos menos 0,5663. El apartado L, parecido a este, tendremos que calcular el logaritmo de una raíz, pero ya lo ponemos como una potencia. La raíz cuadrada es elevado a un medio. Ya tenemos el logaritmo de una potencia, lo pasamos delante del logaritmo y ahora, igual que antes, este número decimal lo ponemos en forma de fracción. 0,025 sería 25 dividido 1000 y todo eso dividido por 8. Esto sería igual a un medio de. Primero tengo un cociente, sería logaritmo de 25 partido 1000 menos logaritmo de 8, que sería igual a un medio de. Vuelvo a tener aquí un cociente, aplicando las propiedades de los logaritmos, sería logaritmo de 25 menos logaritmo de 1000 y menos logaritmo de 8. Tendríamos un medio de logaritmo de 25, ya lo hemos calculado aquí al principio del ejercicio. Recuerdo que habría que poner 25 como 5 al cuadrado, el cuadrado pasarlo delante y calcular. Por tanto sería 1,398. El logaritmo de 1000, como vimos en teoría, es 3. Y el logaritmo de 8 sería logaritmo de 2 al cubo. Por tanto, copiamos ya todos los datos que tenemos y tengo el logaritmo de una potencia, por tanto el exponente pasaría adelante y el logaritmo de 2 nos lo da el ejercicio. Por tanto lo sustituimos por 0,3010. Solo nos queda realizar esta operación y obtenemos menos 0,7525. En los 4 ejercicios que tenemos aquí, en principio tenemos en el apartado Q logaritmo de 36. Si nosotros factorizamos el 36 como 2 al cuadrado por 3 al cuadrado, tenemos ahora una potencia, perdón, tenemos un producto primero, por tanto es el logaritmo de 1 más el logaritmo del otro factor. En cada uno tenemos una potencia, pasamos el exponente delante y ya tenemos
el logaritmo de 2 y el logaritmo de 3, que los sustituimos por los valores que tenemos desde el principio y obtenemos, operando, 1,5562. En el apartado R tenemos que hallar el logaritmo de 40. Si factorizamos 40, obtenemos 2 al cubo, o sea 8 por 5, que sería igual al logaritmo de 2 al cubo más logaritmo de 5. Como es una potencia, pasamos delante, 3 logaritmo de 2 más logaritmo de 5. El logaritmo de 2 nos lo vuelven a dar en el ejercicio y el de 5 lo hemos calculado en el apartado E del principio. Si sustituimos sus valores, o sea, 3 por 0, 30, 10 más, tenemos aquí en el apartado E 0,699. Si hacemos esta operación, tenemos como resultado 1,602. En el apartado U tenemos ya un caso especial, porque tenemos un logaritmo que no está en base 10, que es la que nos da el ejercicio. Por tanto, cuando no tenemos la base de nuestros datos, aplicamos el cambio de base. Tenemos que ponerlo como un cociente del logaritmo. El 4 lo ponemos en el numerador y el 5 en el denominador. Y elegimos la base que queramos. En nuestro caso, en la base 10. En la base 10 porque así nos lo dan los enunciados del ejercicio. Por tanto, calculo logaritmo de 4. Logaritmo de 4 es 2 al cuadrado. Partido logaritmo de 5, que ya está calculado antes. Tenemos aquí en el apartado E 0,699. Será igual a 2 veces el logaritmo de 2, que nos lo da el ejercicio. Y solo nos queda realizar esta operación, que saldría 0,8626. Por último, el apartado V, que igual hacemos un cambio de base. Por tanto, tendríamos el cociente de logaritmo de 0,0625 dividido el logaritmo de 2. Igual que antes, el número decimal lo ponemos en fracción. 625 dividido 10.000 dividido el logaritmo de 2, que me lo da el ejercicio, y es igual. Aquí tengo el logaritmo de un cociente, que sería logaritmo de 625 menos logaritmo de 10.000 dividido 0,3010. El logaritmo de 625 lo ponemos como logaritmo de 5 elevado a 4 menos logaritmo de 10.000, que es 4, dividido 0,3010. Y ya no solo nos queda pasar el exponente delante del logaritmo de 5. Como el logaritmo de 5 sabemos calcularlo, solo tenemos que sustituir, operar y obtendremos menos 4,3986. Y el último ejercicio que vamos a realizar consiste en hallar los resultados de estas expresiones. En principio, logaritmo en base 5 de 125, por la definición, el número al que tenemos que elevar 5 para que aparezca 125 sería 3. Por tanto, sería 3 menos 81, lo hacemos aquí aparte, 81 al cuadrado sería igual, 81 es 3 a la cuarta,
al cuadrado, o sea, 3 a la octava. Por tanto, ¿a qué tenemos que elevar 3 para que nos salga 3 a la octava? Pues sería 8. Igual actuamos con el último. 49 al cubo. 49 es 7 al cuadrado. Que al cubo sería 7 elevado a 6. Pues, ¿a qué elevamos el 7 para que nos salga 7 elevado a 6? Pues a 6. Por tanto, el resultado es 1. En el segundo ejercicio podemos hacer antes un cambio de base. Logaritmo en base 3 de 1 menos, perdón, un cambio de base no. Me refiero a aplicar las propiedades. Sería logaritmo en base 3 de 1 menos logaritmo en base 3 de 9 más logaritmo en base 1/2 de 8 si vamos a aplicar, en este caso, cambio de base y lo ponemos como logaritmo, en este caso en base 2 de 8 dividido logaritmo en base 2 de 1/2. ¿Y por qué base 2? Porque los números del argumento y de la base son múltiplos de 2. Más logaritmo en base 6 de 36. Esto es igual. Logaritmo, cualquier base de 1 es 0. Menos. ¿A qué tenemos que elevar el 3 para que nos salga un 9? 2. Tenemos aquí un cociente más logaritmo en base 2 de 8. Si yo pongo 8 como 2 al cubo, y en el denominador tengo un cociente, logaritmo en base 2 de 1 menos logaritmo en base 2 de 2. Más, aquí hay que elevar el 6 para que salga 36. 2. Vamos a borrar esta parte de la derecha. Y tendríamos 2 menos 2 y 2, 0. Sería, pasamos el 3 delante del logaritmo, sería 3 por logaritmo en base 2 de 2, que es 1. Todo esto sabemos que es 1. Y en el denominador sería 0 menos logaritmo en base de 2, que es 1. Por tanto, sería 3 partido menos 1, que sería menos 3.